favor. Ok, se comenzó a grabar, entonces comenzamos por Constanza, luego Cristian y luego yo les presento información general. O sea, el grupo de Constanza, luego el grupo de Cristian, grupo 1, luego grupo 3 y luego la información general para seguir con los demás. Ya, profesor. Ujú. Con respecto a las correcciones que nos envió, que eran sobre, ya, eso de los objetivos, dice que relacionarnos con los problemas para ver cómo contrarrestarlos o con algunos indicadores si fuera posible, y eso lo estamos realizando en esta parte. En el diseño y la estrategia y los cursos de acción. Y aquí Sí. ya teníamos solamente uno diseñado hasta que usted nos corrigió. Ok. Pero ya avanzamos y ahora tenemos 3, o sea, 2. Ok. Les explico, esa era parte de la información general, les explico el sentido de ese. El sentido de esa parte es muy importante para el logro del objetivo del trabajo y ahí van a estar muy pendientes el jurado porque es el cierre, porque digamos, hay como nos proponemos algo, ¿verdad? Pero luego le van a decir, bueno, ¿cómo usted sabe que esas operaciones cumplen con el objetivo? Entonces, por eso les comento eso. Incluso ustedes podrían en algún momento colocar alguna tabla donde tengan las operaciones y cómo impactan en cada uno, en los objetivos que tenían, digamos, en las líneas estratégicas que tenían, por ejemplo, o en algunos indicadores que hayan definido. Entonces, eso es como hacer un cierre, ¿sí? del resultado final en relación a lo que se había propuesto. Ya, eso podría ir más como en la discusión y conclusión, ¿podría ser así? O dentro de Yo este creo capítulo. que sería bueno que estuviese, recuerden que ustedes van a hacer un plan, ¿verdad? Sería bueno que estuviese antes del plan. Es como parte de cuando ustedes tienen las operaciones, las líneas, como parte de la justificación de esas líneas y de esas operaciones. Y luego, por supuesto, en la discusión y conclusión, usted puede mencionar lo más relevante de eso, pero digamos, afianzarlo, colocarlo con más libertad en esa parte, donde aparecen esos lineamientos como parte de la justificación de ellos mismos. ¿Sí? Profe, pero no entiendo. ¿Tenemos que cambiar el orden entonces de lo que estamos, de cómo lo tenemos? No, porque ¿O así se no sé entiende? por qué me dicen de cambiar el orden. Ah, ¿Ustedes eso porque lo ahí estaban usted haciendo nos en pone algún otro que, lugar, esa justificación? claro, en los planes de acción como le mostró mi compañera recién. Ahí Ok, tenemos como lo que vamos a hacer y los indicadores que vamos a poner y como el proceso. sí. Si vemos lo general, si ustedes me muestran el índice de esta última parte, ¿verdad? Del 5 y vemos dónde está cada cosa. Si quieren, rapidito y ahí entonces nos ubicamos para ver dónde lo están poniendo ahorita ese punto en particular. ¿Cómo? ¿Quiere que le Ajá, ahí explique? tenemos el Lo tenemos objetivo ordenado. 3, ¿verdad? Que es diseñar la propuesta de planificación estratégica, ¿verdad? Ahí aparecen los objetivos o lo que son las grandes líneas, ¿verdad? Y Sí. aparecen luego los escenarios. Ahora, esa parte de relacionar los objetivos con lo que se había propuesto, ¿dónde lo están colocando allí? En los cursos de acción. Pero no se mueva. Yo quería verlo en el índice, que me dijeran dónde en el índice lo están colocando. Ajá. ¿Dónde está Viene quedando? aquí. Después, terminamos de confeccionar los escenarios y al tiro empezamos a mencionar respecto a eso mismo.
Ok, y allí ustedes están diciendo cómo impacta en cada, porque los escenarios, ¿eso lo harían ustedes para cada escenario o para los lineamientos iniciales? Eso de relacionarlo. Ustedes lo pueden colocar en diferentes lugares. Claro, queda como más claro si usted lo coloca allí donde salen los lineamientos y dice, bueno, este lineamiento impacta a tales, este lineamiento impacta a tales, este impacta a tales. Y después, cuando hablen de los escenarios, podrían de nuevo mencionarlo en términos de los escenarios, pero ya de manera más, sin tanto detalle. Pero si lo quieren hacer más adelante, pues lo hacen. Lo importante es que eso se cierre, que ustedes en alguna parte digan que esos objetivos, cómo impactan lo que se habían propuesto inicialmente en términos de esos problemas o en términos de indicadores que estarían relacionados con los problemas, claro. ¿Sí, Constanza? ¿Me oye, Constanza? Sí, profesor, ya ahora es que teníamos la duda porque, claro, al transcurso de lo que hemos progresado, no nos calzaba mucho que primero como que los escenarios estuvieran antes que el diseño y la estrategia, pero en la metodología que nosotros vimos, el orden que ellos plantean está así, en la referencia bibliográfica, entonces por eso teníamos esa duda. Pero más bien los diseños de la estrategia y los cursos de acción están más ligados a los lineamientos que a los mismos escenarios, pero de Sí. una forma u otra también se relaciona todo, entonces, Sí. por eso. Sí, es que podría variar, porque usted podría decir, por ejemplo, tenemos las líneas, y en esas líneas usted puede decir cómo de esas grandes líneas impactan a la problemática, ¿verdad? Luego usted podría tener estrategia de acuerdo a esas líneas, ¿ok? Pero luego de usted definir escenarios, también podría tener estrategia en caso de que se dé un escenario, de que se dé otro, de que se dé el otro, etcétera. Entonces puede hablar de estrategia en diferentes momentos. No tiene por qué hacerlo varias veces, pero lo que le quiero decir es que no está mal que esté antes ni está mal que esté después. El asunto es que el enfoque es un poco diferente. Sí, sí, profe, sí se entiende. No sé, Cata, si tienes más dudas sobre eso o seguimos avanzando. Ya, esto de los plazos ya lo corregimos. Y... Ajá, en esto de los grafos, porque cuando ustedes dicen 1 o 2 meses, es un plazo demasiado corto. Sí, profe, es que eso era como para implementarlo, no para hacerlo ya efectivo, ¿me entiende? Pero es que al implementarlo es porque lo quiere hacer efectivo. Fíjense, uno tiene planificación operativa cuando ustedes van a desarrollar un software, por ejemplo. El desarrollarlo, eso se hace de manera operativa, decir, hago esta funcionalidad, hago esto, esta funcionalidad hace la suma, esta hace las multiplicaciones, esta muestra los resultados, por ejemplo. Y dice, esta lo hago en un mes, en 2 semanas, la otra en 2 semanas, la otra en 2 semanas y termino en 3 meses. Eso es una planificación operativa para lograr un producto muy concreto. Pero cuando no se habla de operativo, sino estratégico, ya estamos hablando de al menos mediano plazo, ¿sí? Y luego las operaciones, por decir algo, si usted define una operación, esa operación luego se va a concretar en un plan operativo y se va a lograr a largo plazo. Pero la operación en sí, lo que se hace de manera estratégica, es al menos a mediano plazo. Sí, profe, por eso lo corregimos, porque teníamos ahí igual muchas dudas en cuanto al plazo, porque en un momento surgió la duda si es que esto tenía que ser dentro de lo que nosotros vamos a entregar, o sea, hasta diciembre tenían que haber sido algunos plazos, o si eras luego de diciembre, pero claro, con lo que usted nos dijo, comprendimos y corregimos los plazos para implementar. Sí, y eso es importante. Ya lo dejamos aquí plasmado. Sí, esa duda es importante, esa parte aclarar, la verdad. Ustedes no pueden implementar
porque, digamos, tendría que Sí. ser un proyecto de años, porque lo estratégico es de años, ¿verdad? Sí, esto es solo el Entonces, diseño. exacto, ustedes llegan es al diseño, que lo pueden Sí. diseñar con estrategias, con escenarios, etcétera. Y podría ocurrir que algunas de esas operaciones ellos las arranquen, pero no será responsabilidad de ustedes, porque si el arrancar algo es responsabilidad de ustedes, entonces no necesariamente cumplirían con los plazos de un proyecto. Sí, profe. Y por último, Teníamos ya, otra como le dije, duda. ¿Cata? Es que no sé si la resolvieron porque recién se me cayó el internet. ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando ahorita, Catalina. Ah, ya. No sé si ya le pregunté a mi compañera que recién se me cayó, pero usted no había hablado que el tema, en el árbol de problemas nosotros pusimos sobre el tema de los recursos y dijimos que no lo íbamos nosotros a trabajar porque ni siquiera Dideco estaba en sus manos trabajarlo, como que dependía de otro departamento. Y queríamos Pero, saber pero esa dónde podíamos explicar bien explicación, eso. Sí, explicación profe, no, es como, que escuche lo que la Cata le va a decir, porque ok, es solo como de formato, más que nada. Claro, sí, es como en orden, así como, ¿dónde estaría correctamente informar eso? Porque nosotros en el objetivo 3 ya solamente estamos hablando de lo que vamos a trabajar. Entonces nosotros teníamos la duda si lo aclaramos antes, como en el mismo árbol de problema, o lo ponemos en la intro que En no la lo vamos a discusión, mencionar nunca más, discusión y entonces no, se nos conclusión. hacía raro ponerlo ahí, o en la conclusión. no puede ir ni en la introducción ni en la conclusión, porque es No dije parte del introducción. criterio para seleccionar operaciones. Recuerden que algunos de los grupos, creo que el grupo 4 y algunos otros grupos, han colocado criterios para seleccionar operaciones, ¿verdad? Que si el impacto es alto, que si no es muy costoso, etcétera. Ahí entran cuestiones de recursos, de viabilidad, etcétera. Entonces ustedes en algún punto entre tener el árbol, es decir, donde están todas, y el punto en el cual ustedes ya seleccionaron, tienen que decir cuáles son los criterios para seleccionar. Ustedes dirían, los criterios para seleccionar son este y este. O, si ese es el caso, el único criterio para seleccionar es el que nos dijo la gerencia en la reunión tal. Y el criterio es que estén bajo el dominio de ellos. Ahora, ¿qué significa el dominio de ellos? Ahí tienen ustedes que explicar. Que estén dentro de sus atribuciones o que tengan los recursos, etcétera. Incluso usted podría entonces luego hacer una tabla y colocar cada una de esas grandes líneas y luego, digamos, en las columnas, por decir algo, y en las filas los criterios y luego ir marcando y marcar cuáles son las que están bajo el poder de ellos, cuáles son las que tienen recursos, etcétera, y de allí decir, bueno, debido a esto se seleccionaron tal y tal y tal. Sí, entonces ahí queda coherente porque es parte del plan estratégico. Eso no puede venir desde la introducción, sino que es parte del trabajo de ustedes. Entonces, digamos, eso le da como más consistencia al trabajo de ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, entonces, previo al objetivo 3 hacemos algo con los criterios de los objetivos que vamos a trabajar. Eso es lo que Ustedes entendí. hacen una sección y pueden hacer si es necesario, pues hacen arriba un pequeño punto también en la metodología donde dicen selección de los lineamientos o, digamos, objetivos eh, a, a- a tomar en cuenta o Claro, en el fondo ese es nuestro punto que nosotros lo tenemos el nombre de definición de objetivo y quizás le podríamos cambiar el nombre a como algo que abarque todo eso. claro, lo pueden modificar un poco si ve que no entra. Este, si usted ve que no entra, lo puede hacer un poquito más amplio, pero eso no, generalmente hay criterios para seleccionar. Entonces es determinación de los criterios y selección de las operaciones a, a, a tomar en cuenta, a considerar o selección de las operaciones. Y luego entonces abajo lo que sí tienen que decir es que dejar claro cuáles son los criterios primero
y segundo, que vienen de la organización, o sea, que no son decisión de ustedes porque no se vería bien, porque entonces se vería como una desconexión entre lo que ustedes hacen en la organización, porque es un plan para la organización lo que están haciendo. Por lo tanto, el criterio debe venir de ellos. Que ustedes lo toman en una reunión, ya eso es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ya, y con respecto a los mismos planes de acción, solo nos estaría faltando el plan de acción para el segundo objetivo, que este jueves tenemos ya definida la reunión, así que eso lo vamos a hablar con el director de Dideco para conocer bien su opinión y lo que nos tiene que decir al respecto, y a partir de eso diseñaríamos el plan de acción que nos corresponde a eso. Por mientras tenemos el plan de acción 1 y 3. Okay. Y con respecto al plan de acción 1, usted no nos hizo ni una corrección. Entonces queríamos enviarle nuevamente el informe con el 1 y el que corresponde al 3 para ver si nos podía mencionar algo. Ok, Así a okay. grandes rasgos. Está bien. Lo otro es esos tiempos que ustedes colocaron allí. Yo los amplié un poco porque 1 o 2 meses o 3 meses era Sí, muy profesor. poco. Entonces, Sí. mantengan abierto la posibilidad incluso de ampliarlos más, De ampliar, convérsenlo con las personas de la organización, porque es posible que ellos les digan, no, esto necesita 2 años en vez de 8 meses, por Y ejemplo. profe, sí. Que Lo vamos a vean lo hablar que ellos con ellos. piensan, porque a veces hay cosas que parecen muy sencillas, que tienen que ver con cambiar, por ejemplo, un procedimiento, algo que es costumbre, que tiene que ver como con la cultura organizacional, y uno piensa que tal vez estableciendo una norma, estableciendo un manual de procedimientos, eso se va a resolver en 2 meses, 3 meses o en 6 meses. Y es posible que requiera 1 año o año y medio porque hay diferentes asuntos pues, de complejidad con el cambio cultural en la organización. Para darles un ejemplo, solamente. Sí, profe, todo eso lo vamos a hablar este día jueves con él, directamente, con el director. Por mi parte, eso sería todo. No sé si Cata tiene más dudas. No, esa era la duda que ya tenía. Sí, ustedes tienen, está bien claro cada uno de los anexos de qué toca, pero lo digo en relación a los otros grupos. Hay grupos que colocan como que varias cosas en un solo título de anexo, entonces no hay claridad. Si hay una encuesta A y una encuesta B, colocar la encuesta A en el anexo tal y la encuesta B en el anexo tal. Lo que sí vi es, ahí no estoy seguro por el formato APA, que ustedes, por ejemplo, ya en el D, por allí, no hacen un salto de página cuando hablan de un anexo a otro. Yo creo que normalmente en los anexos hay un salto de página de uno a otro. ¿Sí? Lo vamos ¿No, a profesor? revisar. Que cada anexo tiene que ir en una página, dice usted. O sea, verifiquen eso en APA, pero yo normalmente creo recordar que de un anexo, los primeros ustedes tienen el salto de página, pero luego cuando hay unos pequeñitos como el DE por allí, Sí. veo que aparecen uno como al final de una página y luego el otro al principio de la otra página. Asegurarse de que hay ese salto de página para que quede más claro todos los anexos. Ya, profe. ¿Sí? Ya. Okay. Bueno, muchas gracias. Cristian, si profe, quieren gracias. entonces ustedes. Ya, profe, le comparto el tiro. Ya, ahí está el primer comentario que usted nos colocó. ¿Están sus Nos compañeros, puso- Cristian? ¿Ah? ¿Están sus compañeros? Sí, sí están los dos, sí, los vi. Okay. Ahí puso qué pasó con esta sección, es que está pendiente aún lo de las causas críticas. Y me quedó la duda que ahí nos comentó de cómo relacionarlo con el mapa estratégico. ¿A qué se refería con eso? Ajá. Cuando se habla de algo estratégico, vieron que el grupo 1, por ejemplo, habla de mapa estratégico ya casi al final, ¿verdad? Porque es la estrategia de cambio. Incluso yo les comentaba que el mapa estratégico, traten de verlo como eso, como que ya es algo, cuando yo tengo objetivo, lo deseado, digamos, y tengo lo actual, y yo comparo, tengo el problema.
Cuando hablo de estrategia, ya estoy pensando en un cambio. Ya estoy pensando en qué hacer para, para resolver, ¿no? Entonces, cuando usted mira el mapa estratégico y usted ve que hay abajo, un poco hacia la izquierda, ¿verdad? Que ustedes seleccionaron y dijeron, esta es importante considerarla, darle importancia, o digamos, considerarla en el plan porque no está lograda, ¿verdad? Recuerdan que hay una en el mapa estratégico Sí, así, o por lo menos dos, pero hay una más importante que ustedes en algún momento mencionaron. sí está marcada, sí. Ok. Entonces, eso que está allí está relacionado con una causa crítica. Ah, ya. Sí, 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 sí me entiende. Entonces, si usted se pone a ver allí, bueno, ¿qué tengo de este mapa estratégico que me permite decir que no está logrado actualmente? Bueno, tales cosas. Cuando usted se pone a ver eso que tiene que ver con aquel punto que no está logrado, esos asuntos tienen que ver con causas críticas, con elementos críticos. Ya el que se cumpla esa que ustedes dicen que es importante, tiene que ver con un lineamiento, es decir, yo quiero que esto se dé a futuro. ¿Ok? Entonces tengo que ver qué no permite que eso se dé a futuro, lo que no permite, o sea, o que no se dé actualmente, y tengo que modificarlo para que eso se dé a futuro. Entonces esa sería una causa crítica. O si yo lo veo de otra manera, ese punto que usted marca ahí que no está logrado podría ser una causa crítica de del problema general. O sea, depende de dónde esté en la cadena. Eso que está allí es una causa para la problemática que ustedes tienen, pero el que eso esté en esa situación puede depender de otras causas a la vez. Claro, claro, eso le quería decir recién, que si es que esa causa podría desencadenar como otros factores que podrían ser críticos. Exacto, podría Perfectamente desencadenar podría ser, otra y ¿cierto? ella en sí misma podría ser una causa crítica también. Ah, ya. Entonces, por eso les decía que aquí esto tiene que ver con ese mapa que ustedes tienen allí, porque ya allí están hablando de estrategia de cambio. O sea, pareciera más bien que el orden estuviese un poco al revés, porque normalmente uno ve las Sí, causas críticas y luego habla de la estrategia, pero bueno, ustedes lo colocaron allí y luego quizás den más detalle de la estrategia posteriormente. Pero sí, sí, ya sí. eso que ustedes colocaron allí arriba les permite ver puntos críticos que tendrían que atacar para que se dé el cambio y resolver la problemática. Sí, pero sí, vi que había en los otros comentarios que como que cambiar el orden en un par de cosas, sí. Em, También tengo una duda con respecto como en lo que redactó en el correo. Voy a dejar a ver, a ver. ¿Está viendo el Word o el correo? No, estoy viendo el Word ahorita, pero si quiere, mientras vemos el Word, usted lee lo del correo. Ah, ya. Porque aquí nos puso, bueno, de los otros puntos ya lo entendí, pero hay dos que me quedaron dando vuelta. Decía mencionar elementos de viabilidad y de costos de operaciones. Ajá. De nuevo volvemos al punto que tocábamos con el grupo, con el grupo 1, ¿verdad? Que es ustedes seleccionan algunas operaciones a realizar. Pero esas operaciones o esas grandes acciones, o depende del punto donde lo estén haciendo, en grandes acciones o acciones a detalle, pues tienen que ser seleccionadas con algún criterio. ¿Cuáles son los criterios? Algunos son de viabilidad. Alguien podría decir, cambiar la cultura organizacional es imposible. No, la organización no quiere ponerse a hacer eso ahorita, por tal y tal razón. Esos son criterios de viabilidad. Entonces yo digo, digamos, eh, las personas se oponen al cambio, no hay recursos, no, la gerencia, digamos, no quiere enfrentar ese problema actualmente, sino dejarlo a futuro, porque es un problema que, digamos, el cambio es muy lento y no va a impulsar nuevos cambios, etcétera. Usted pone criterios de ese tipo de viabilidad. También podría decir, o es muy costoso traer a alguien que comience a guiar la organización para que se dé ese cambio cultural, requiere de una persona que debe permanecer aquí tantos meses, se requiere tal presupuesto, y ese tipo de persona, ese tipo de especialista cobra tanto al mes, esos recursos no están, o sea, pero usted lo podría hacer en una tabla. Recursos que consume, entonces dice operación tal, tanto, operación tal, tanto, y luego podría explicarlo abajo, bueno,
esta requiere tanto recurso porque consiste en tal. Entonces usted podría poner varias operaciones, colocar criterios, algunos criterios de viabilidad, otros de recursos, otros de, por ejemplo, como en el caso del grupo 1, de si lo maneja o no la maneja la organización o lo manejan otros. ¿Lo manejan en qué términos? Puede ser en términos de recursos o puede ser en términos de atribuciones. En las instituciones públicas, si no hay la atribución, pues no pueden hacer eso. Y en las organizaciones privadas, si no hay los recursos, no se meten en eso. O si los recursos dependen de un actor que, digamos, no tiene una buena relación con la organización o el control de los recursos de ese actor no está bajo las capacidades de esta otra organización. Entonces allí ustedes podrían decir, con estos criterios seleccionamos todas, por ejemplo, o seleccionamos solo tales. ¿Sí? No Ya. sé si me entiende eso. Sí, le entiendo, profe, pero esto, ¿dónde se debería de desarrollar dentro del informe? ¿En Ok. qué punto? Ajá. Ajá. Vamos a ver. Usted está aquí en el punto de la brecha, por ejemplo, si vemos más arriba. La brecha es la problemática, diferencia entre lo actual y lo deseado, Ajá. ¿verdad? Luego usted va a hacer el plan más abajo, definición de la agenda de cambios. Ajá, por ejemplo, aquí, definición de la agenda. ¿Qué tiene usted allí? Usted tiene unas grandes operaciones, ¿verdad? En Claro. las filas, ¿sí? Ujú. Y luego esas operaciones son descritas con más detalle abajo, ¿sí? Sí, Y quizás al detallarlas puede ser que nombre otras acciones más pequeñas. Bueno, esas acciones, ¿verdad? Tienen cierto costo, tienen cierta viabilidad, etcétera. Entonces usted podría nombrarlas así como tiene allí en filas y nombrar en las columnas esos criterios o al revés e ir marcando y de acuerdo a eso entonces seleccionar las que ah, tengan más viabilidad. ya. O quizás todas, pero que se vea que usted tomó en cuenta asuntos de viabilidad, asuntos de recursos, etcétera. Claro, podría tomarse como de las filas cuales tengan del ranking el número más alto y esas considerarla como ahondar en ellas. Exacto. O, O puede ser que en el caso de ustedes las seleccionen todas. Pero claro, eso es claro. bueno que lo conversen con la organización y los de la organización le dicen cómo es el estado de esa viabilidad, de esos recursos que requieren, quién controla los recursos que se requieren, etcétera. Y de acuerdo a eso, entonces ustedes toman la decisión de decir, puede ser que sea obvio para ustedes que todas, pero hay que justificarlo en el documento. O puede ser que ustedes piensen que todas y cuando se ponen a ver ciertos recursos, los de la gente de la organización, digamos, los gerentes, se den cuenta de ciertos recursos que no está bajo el control de ella y les diga, no, aquí tenemos un punto que no podemos manejar, entonces esta no, pónganle tal valor acá que va a hacer que esa no se seleccione. Entonces podría ser justo aquí en la descripción de la agenda. Todo lo que, todo lo de la Y viabilidad podría ser selección o sí, viabilidad de recursos, etcétera, de las operaciones. ya. O selección de las operaciones y luego adentro dicen, acá vamos a utilizar criterios de viabilidad, de uso de recursos, de qué actores controlan los recursos necesarios, etcétera. Entonces podría haber la tabla y luego, y aparte de la tabla, una pequeña descripción como la que tienen abajo, donde dicen, para tal operación, entonces se tienen los recursos, se tiene esto, esto y esto, y entonces pues es seleccionado. O si todos los criterios están claros arriba, simplemente decir, debido a esta tabla y a los números que están allí, los resultados, seleccionamos tal y tal o la seleccionamos todas, pues porque ninguna tiene problemas de viabilidad, de recursos, etcétera. Ya, profe. Y el otro punto que aquí me mencionó el correo dice explicar el efecto de las operaciones sobre los problemas o sobre indicadores. Que es lo que hablaba con el grupo anterior, ¿verdad? Ustedes tienen una problemática arriba que tiene que ver, por ejemplo, con esos puntos, asuntos críticos, los nodos críticos, y tiene que ver con aquella estrategia que nombran arriba, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Entonces, ustedes luego tienen que decir, de nuevo, pueden tener una tabla donde tienen las operaciones, por ejemplo, como están acá en las filas y podrían tener esos puntos críticos o algunos indicadores que ustedes hayan definido
en las columnas y luego ir marcando cuál, digamos, contrarresta tal nodo crítico. Y luego entonces dice, bueno, todas las operaciones nos sirven para contrarrestar nodos críticos, o sea, estamos mostrando que el plan va a ser, en ese caso, efectivo. Porque alguien le podría decir, bueno, usted se le ocurrieron esas operaciones, pero verificó que sí atacan, sí, aquí está la tabla. Y de repente tener claro usted el por qué marcó en cada punto que sí ataca tal nodo crítico, porque el jurado podría decirle, bueno, ¿por qué usted dice que tal operación impacta en tal nodo crítico? Usted ya lo pensó, usted dice por tal razón. Ya, perfecto, profe, sí entendí. Dentro de, bueno, de los demás comentarios, un poco de orden y de formato, no hay como un poco más allá. Así que eso, profe. Bueno, entonces, de nuevo, sí, es ya nosotros no nos vamos a reunir el viernes, pero ustedes me pueden enviar el martes que viene, tampoco nos estaremos reuniendo, pero ustedes me pueden mandar material este fin de semana o como no tenemos reunión el martes, si quieren enviármelo el lunes por allí, vamos a darnos ese periodo entre el viernes y lunes y Ya. yo voy a ir corrigiendo. Quien me envíe el viernes y yo le corrija, podría volverme a enviar a finales de la otra semana, por ejemplo. Podría tener esas dos oportunidades porque le da chance de corregir de nuevo. Entonces, aunque no tengamos interacción viéndonos de esta forma, pero sí la podríamos tener en términos de que ustedes me envíen material y me hagan preguntas en los emails. Pues no serían emails muy frecuentes, pero sí ustedes son bastante concisos y ustedes me dicen, mire, no entendí tal asunto que usted me comentó o hicimos estos cambios, ahora los marcamos, los nuevos que hicimos, los marcamos en este otro color, etcétera, me lo envían, Claro. yo reviso y les doy respuesta. Sí, profe, le marcaríamos todo en amarillo, que lo que quisiéramos que usted viera como en detalle y para ver si está bien o no. Y Exacto. se lo enviaríamos, claro, lo antes posible. Claro, pero usted es bueno, esto de nuevo para todos, pues que pueden usar varios colores porque puede ser que usted diga, esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero hicimos tales cambios, entonces marco en amarillo esa parte, digamos, y los nuevos cambios los marco en tal color. Y luego tal sección que no la habíamos desarrollado para nada, digamos, y es nueva, entonces la marco en este otro color, entonces yo ya sé la diferencia entre una cosa y la otra. Ya, profe. Profe, lo último, le quería pedir si me podía desconectar antes porque tengo que ir a la universidad. Sí, vamos entonces, voy a compartir, pero mucho de lo que voy a compartir es lo que ya hablé con ustedes. En realidad no es rápido, pero Ya, profe. era relacionado con los temas que he tocado con los dos grupos. ¿Sí? Bueno, como se dan cuenta, el primer elemento era esto, asuntos de viabilidad y costo de las operaciones y qué actores las controlan, ¿verdad? Que ya lo he hablado con ustedes. Explicar el efecto de las operaciones sobre los problemas directamente o sobre nodos críticos o sobre los indicadores, ¿verdad? O sea, que se vea que ustedes tienen claro que eso va a generar un impacto y va a haber una efectividad de las operaciones. En el primer proyecto, ustedes colocaron la carta Gantt al final de digamos, del documento. En este caso, yo creo que lo mejor es que vaya en un anexo para que no les quite espacio y ese se podría ser el anexo A, por decir algo, el primer anexo que coloque. Y van a hacer referencia a él en la metodología, ¿verdad? En el capítulo 4. Pero luego podrían tener la otra carta Gantt, que es la del proyecto, a esa van a hacer referencia, digamos que es la del plan que están proponiendo, a esa harían referencia en el capítulo 5, son diferentes, ¿no? Eso está claro, ¿verdad? Una es la del proyecto que están realizando y otra sería la de resultado de su propuesta a la organización, de su propuesta de cambios para que ellos implementen a futuro.
Sí, otra cosa es ver de forma integral el proyecto, de tal manera que ustedes relacionen lo que está en los diferentes secciones. Y en los capítulos anteriores ustedes ya habían logrado, la mayoría, esa interacción o esa relación clara cuando hacían una introducción en un capítulo que lo relacionaba con el anterior. Es importante que en este caso del capítulo 5, esa introducción también esté y que relacionen un poco lo de un objetivo con el otro. Bueno, ya habiendo logrado, por ejemplo, ustedes podrían decir, cuando van al objetivo 3, que tiene que ver con operaciones, bueno, ya habiendo logrado la problemática, habiendo descrito la problemática, pasamos ahora a definir las operaciones que van a impactar esa problemática y como parte de eso podrían decir, por ejemplo, que van a ver el impacto que tienen esas operaciones sobre los nodos críticos o sobre los indicadores, etcétera, para que haya ese lazo que el jurado siempre va a estar buscando o que va a orientar al jurado, va a ayudar al jurado a entender lo que ustedes están haciendo. Los anexos, tratar de describirlos bien en los títulos, al igual que cuando ustedes dicen en la unidad 5, por ejemplo, 5.1, logro o lo que se propone en el objetivo 1 de la metodología. No decirlo hasta ahí, sino decir cuál es ese objetivo 1, que ya lo están haciendo, pero para los que no lo han hecho. De la misma manera, al colocar los anexos, decir, por ejemplo, documento usado para la entrevista en la organización para lograr X cosa, por ejemplo. Y asegurarse de que eso fue citado en el documento. No colocar anexos que no sean citados, porque los anexos tienen como sentido el que explican con más detalle algo del documento, del texto principal del documento. Si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Bueno, Cristian, si tiene que retirarse, no hay problema. Cualquiera que tenga que retirarse de los grupos que ya hemos visto el avance, pues lo puede hacer. Gracias, profe. Bueno, Que esté bien, quedamos chao. entonces. Bueno, hasta luego, buen día. Yo también lo voy a tener que retirar, así que me despido. Que esté muy bien, profe. Que vaya bien. Bueno, hasta luego. Igual que estén bien ustedes también. Gracias. Entonces, los otros grupos, en particular, quería preguntar por el grupo 4. No hay nadie del grupo 4, ¿verdad? No hay nadie del grupo 4. Bueno. De los otros grupos, quien quiera presentar o si no vamos en orden, puede ser el grupo 2. Creo que tampoco están los del grupo Profe, 2. nosotras, el grupo 6. Grupo 6, ok. Ya. Ya. Profesor, le comentamos que la encuesta ya está siendo respondida. Tenemos 158 preguntas. Respuesta. O sea, respuestas. Respuesta. Pero, vamos a ir por parte, Estábamos desarrollando las estrategias con el FODA que habíamos realizado, pero este es como un borrador porque nuestra intención es unir, o sea, generar las estrategias, pero también unir las respuestas que están en la encuesta. O sea, la encuesta. Claro, como sacar igual debilidades, fortaleza de ahí de la encuesta. Viendo cómo Pero van con lo que han respondido queremos- los moderados. Sí. Pero queremos desarrollar una cosa así en donde, bueno, lo estamos dividiendo por caso, el caso 3 y el caso 1 y 2. Entonces, vamos generando como un esquema que acá estamos, por ejemplo, el 6F y el 1O. Entonces hacemos la unión de esos dos y generamos una estrategia para ello. Eso está muy bien.
Y esta es la Sí, es manera de la usar. matriz de... La imagen de la matriz de las estrategias. Claro. Sí, esa es la idea de una matriz FODA, la idea principal, ¿no? Comenzar a generar posibles operaciones a partir de allí. Fíjense que como esto tiene que ver con el contexto, las entrevistas están más en el contexto, sobre todo pueden dar mucha información en términos de amenazas y oportunidades. Sí, De todo, pero sobre todo allí. Sí, sí, profe, porque por ejemplo, en el caso 3 estábamos medios débiles en amenazas porque sentíamos que no, que del análisis FODA como del sector rural y urbano, como que no había muchas cosas en común. Entonces, ahora viendo las respuestas de la encuesta, nos damos Sí. cuenta que en verdad sí, los apoderados, no sé, pues mencionan que faltan infraestructura, que falta que, que los profesores se capaciten más. Entonces, ayer estábamos analizando eso y claro, nos va a servir mucho. Y algo que puede ocurrir es que ahora los profesores se estén concentrando más en la interacción en línea, pero no necesariamente algo que es un problema. Eso, digamos, es una problemática reciente. Pero puede ser que otra problemática que está de fondo se descuide por la atención que se le da a esta otra, que es la problemática de que realmente los profesores manejen los contenidos como deben manejarse, digamos, mucho más allá de lo que uno puede encontrar en la Wikipedia, es decir, que sean autoridades en su área. O porque uno a veces va a Google, va a Wikipedia y de repente obtiene más información de lo que el profesor está dando. O sea que el profesor Bueno, es está que más concentrado en ese en la, sentido en la existe, comunicación que en lo otro. Ajá, en dígame. ese sentido existe como una planificación que entrega el Mineduc para, Ujú. como con los contenidos que se deben pasar a todos los colegios por igual. Sí, pero fíjese que le voy a dar un ejemplo. Yo puedo estar pasando un contenido de matemática, ¿verdad? Y el ministerio me dijo cuál es el contenido. Ahí no hay problema y yo paso el que el ministerio me dice. Pero es posible que yo le esté hablando a los estudiantes, por ejemplo, de relaciones proporcionales entre dos cantidades, entre dos variables. Y luego vaya y les haga una pregunta a los estudiantes donde yo les hablé, por ejemplo, de proporcionalidad y no proporcionalidad. Pero luego les coloque una pregunta a los estudiantes donde la proporcionalidad sea otro tipo, no directa, como les dije en clase, sino indirecta o al revés. Y los estudiantes llegan y ¿qué contestan? O sea, no es ninguna de las dos que yo le enseñé. Y de repente yo mismo no tengo claro que le estoy preguntando a los estudiantes algo que no les enseñé. Entonces ahí hay una falla mía en mi formación. Entonces, esas fallas, ¿cuándo aparecen? ¿Me entienden? Sí. Entonces, esas fallas, lo que quiero decir es que esas fallas, que son fallas de todo el tiempo, podrían estar siendo ahora descuidadas porque ya lo que interesa es la comunicación. Es como cuando usted se pone y ve un periodista hablando en la televisión, se pone en la televisión las mañanas, usted va donde un médico, etcétera, y ve a un periodista allí hablando. Y luego usted se pone a ver que ellos lo que hacen es, para ellos está prohibido hacer notar que cometieron un error, aunque cometan un error al estar hablando. Pero aparte de eso puede ser que ni conozcan bien del tema, pero simplemente es un asunto de convencer a través de un diseño de la comunicación, de cómo se viste, etcétera. Pero en el fondo el periodista puede ser que casi ni sepa de qué esté hablando. Y la mayoría de la gente, las personas lo estamos oyendo. Y a la final terminamos nosotros creyendo lo que el periodista dijo. es No como sé si me cuando está entienden. pauteado nomás. Es algo como... Exactamente, son pautas. Y muchas veces incluso esas pautas, como ustedes las pueden escuchar en la radio, son diseñadas en algún lugar y las emisoras compran eso. Y usted se va de un país a otro y ve a los periodistas comportándose de la misma manera porque hay un diseño, una pauta, un mercadeo y los periodistas no saben de qué están hablando y simplemente pues están entreteniendo, están oyendo
están poniendo una voz y una manera y unos temas que entretienen a la gente, pero eso que está allí no tiene ningún contenido importante o incluso no se corresponde con la realidad. No sé si me entienden. Entonces, ese modelo es un modelo no bueno, pues, y puede ser que algo de eso se esté yendo ahora a la educación, Ujú. en términos de que se descuida otras cosas. ¿Sí? Pero quizás eso, estoy tocando un foco que no están tocando, pero digo, puede haber la Es que está como oportunidad, más profundo ese análisis, siento yo. claro, pero entonces es posible que en estas entrevistas que ustedes están haciendo a los educadores, digo, O sea, a a los padres y apoderados. los padres, aparezca algo de eso en algún momento. Mm. Entonces, para que no que necesariamente se enfoquen en aquello, pero que estén como alerta para ver si algo de eso aparece y no irlo a perder de vista. Mm. Sí, lo vamos a considerar. Profe, y lo otro que le íbamos a preguntar, ya, porque estamos avanzando ya con esto de generar las estrategias, pero nosotros enviamos correos a la mitad, por ejemplo, de estos colegios, que eran los que tenían como más niveles, que este es del caso 1 y 2, y le enviamos la mitad de estos colegios, a la mitad de estos colegios, también que pertenecen al caso 3. Ajá. El problema que nos ocurrió, que solo un colegio de acá nos respondió y solo uno de acá nos respondió. Lo bueno es que son los más significativos en nuestro análisis. Por ejemplo, el colegio José Manuel Balmaceda tiene 12 niveles y el que más tiene 13. Entonces igual es como uno de los significativos, y en este caso el técnico profesional Altuve es el que concentra más niveles en nuestro caso. Entonces que ellos nos respondieran, para nosotros igual fue como menos, como suerte. Ok, entonces fíjense, usted tiene que indicar eso en el texto, ¿verdad? A tal cual como lo está diciendo, pero de acuerdo al texto que usted va escribiendo. Sí, profe, Hubo porque una buena intención y una buena programación, pero la limitación de un proyecto de grado no permite que ustedes mantengan una estrategia de interacción para seguir buscando información. Por lo tanto, dada esa limitación, ustedes tienen que quedarse con la información que lograron allí. Y claro, Eso es lo luego, que le íbamos a preguntar, como si, por ejemplo, mire, nosotros acá tenemos 158 respuestas, las cuales son de los dos centros como extremo que tenemos nosotros en el análisis, y las respuestas están súper variadas. Incluso el tema de los cursos, también están casi todos los cursos dentro de las respuestas. Lo único que tenemos como dos colegios nomás, que son el Altuve y el José Manuel Balmaceda, pero cada uno representa cada uno de los extremos que estamos analizando. Entonces estábamos pensando representa cerrar muy la bien encuesta. el caso, como en el caso en Sí. el que estaba identificado. Y estábamos ahora pensando... ¿Sí? ahí usted me dice que hay 158 respuestas. Ahora, Sí, de esas 158 respuestas, me dice que son de dos colegios. Vamos a suponer sí. que de un colegio hayan 70. Fueron 70 padres y representantes de ese colegio que respondieron. Ujú. ¿Sí? Ahora, es raro que de los otros no haya respondido ni uno, ¿no? No, pero Profe, yo nosotros... creo que ahí Sí. falló el colegio en que no se Claro, puso. no creo que haya sido problema de padres y representantes porque sería una casualidad muy grande. La probabilidad de que eso ocurra, que No, de un sí, yo colegio creo que el respondan colegio mucho y de otro nada, es no lo casi nula. Lo distribuyó. que pudo haber fallado es quién dentro del colegio los distribuyó. Claro, porque de hecho nosotros la semana pasada cuando difundimos la encuesta, nosotros hablamos con cada uno de los Sí, por participantes, teléfono. Y llamamos por teléfono. llamamos a todos los establecimientos, hubieron como 2 que no nos respondieron, no nos contestaron, pero los demás todos nos contestaron y nos decían, sí, envíenla por correo, envíenmela por Sí, correo. envíenla por correo y en Enviamos eso un quedamos. correo, claro, enviamos un correo como a todos y tuvimos respuesta de 2. Ok, Sí. Y ayer ok. me respondió otro que decía que no iban a poder distribuir la encuesta. Pero igual Porque nosotros, sí, igual es entendible porque como están en términos sí, de de año, semestre ya. entonces Sí. ellos como internamente también están haciendo como sus propias encuestas y no han tenido buenos resultados tampoco. En el caso del Colegio María Educa, que fue como la respuesta que nos dio el rector, creo que era,
que, claro, ellos habían distribuido 2 encuestas como de su establecimiento y no tenían buena respuesta, entonces tampoco creía que si mandaban otra, los apoderados la iban a responder. Ujú. Ahora, ustedes deben, en algún punto, tienen que explicar que hubo una estrategia para encuestar y que se gastaron tantas semanas para eso y que se tardó en ese proceso y que hubo una buena participación de la institución Claro, sí. directiva, etcétera, y cuando se envió la encuesta, de alguna manera lo describen. Si eso queda largo, esa descripción acá, lo hacen en un anexo y luego entonces indicar que para ustedes continuar y buscar, que ya tienen bastantes respuestas, pero son solo 2 colegios, pero para ustedes buscar más significaría o implicaría, digamos, tomar semanas que Ujú. ya no permitirían cumplir con la fecha de entrega del proyecto de grado. Y luego en las conclusiones y en las recomendaciones, ustedes van a hacer conclusiones y hacen recomendaciones del trabajo. En las recomendaciones, pues van a sugerir continuar con esta estrategia y que la institución educativa, digamos, el próximo año se diseñe una estrategia de búsqueda de más información y de análisis de esa información para los meses que más le convenga. Es decir, que lo piense estratégicamente desde el inicio y lo haga en el año en algún momento. Y ya con eso me parece que está bien. Sí, profesor, entonces usted cree que es como que bueno que ya nos quedemos con estos 2 colegios que respondieron y cerremos ya Sí, el tema de la es que encuesta. yo creo que hay que hacerlo porque ya estamos Ya, en el sí, 9 de noviembre. Entonces, yo nosotros creo que igual pensamos es que más sí. importante la riqueza de información que ustedes pueden extraer de acá que, digamos, lo que pueden lograr si van a analizar una información que llegue muy tarde. Sí, porque yo les decía igual a las niñas que hubiese sido como fome si solo uno de los casos hubiesen respondido la encuesta. Pero menos mal que tenemos uno de uno y el otro de otro. Claro, y ustedes pueden, ya que tienen uno de uno y otro de otro, y hay la variedad, digamos, un solo colegio, pero hay variedad en términos de padres y Sí, representantes porque son bastantes. Ustedes podrían ver si hay diferencias incluso entre las respuestas y ver sí, sí. el porqué de esas diferencias. Sí, Ya incluso la sea, gente igual respondió como bien explayadamente, así que tenemos ahí buena disposición igual de los padres apoderados que participaron. ujú, ujú. Al tema de responder nos dijeron como bastantes cosas. Ok, bueno, entonces ahora les queda a ustedes tratar de sacar de allí, de todo eso, información relevante. Y eso va a motivar mucho a la institución a hacer un trabajo como este el año que viene, por ejemplo, pero hacerlo con más, Más mejor tiempo, planificado, claro. o sea, Sí. y con más libertad de tiempo y recursos. Sí, porque mire, profesor, nosotros ya, entonces ahora considerando que vamos a dar término a la encuesta, vamos a dejar esta semana para analizarla y terminar con el objetivo 1 y 2. Entonces la semana del 15 nosotros ya pretendemos terminar el objetivo número 3. Sí, y entonces cuanto antes me envían, recuerden que para el 23 deben entregarme el proyecto ya completo, Sí. el mismo que van a entregar a la escuela, pero yo hacer las correcciones finales. Sí, Igual lo profe, pueden ir entregando previamente, ¿no? Pero por lo menos allí es la fecha que lo van a colocar en el campus virtual. profe, lo otro que Cami muestra el FODA en la tablita, ¿Cómo dice? también estábamos pensando en acá, claro, este es un borrador, como dijo la Cami, pero también queríamos ver si es que íbamos como bien enfocadas. Por ejemplo, no sé, pues en la estrategia, la Fortaleza 6, que es el proyecto CEP, con la oportunidad 1, que es el aprovechamiento de recursos públicos, nosotros pusimos utilización correcta y eficiente de los recursos recibidos por Ok, externos. vamos a verla con un poquito de calma. Usted dice que es la Fortaleza 6, pero sin embargo está parado en Fortaleza 1, pero no importa, no tiene que coincidir, ¿verdad? Usted dice allí que es la 6. La 6 es proyecto CEP. ¿Me explica rápidamente el proyecto CEP? Es la subvención de estudiantes Sí, preferentes. sí, ya lo recuerdo. Lo que pasa es que con las iniciales a veces se me va. Ok. Luego, no importa que no coincida porque va a ser difícil que Y va a ser ustedes lo explican arriba, no Ah, coincide ya. tal con tal. Luego dice, utilización correcta y eficiente de los recursos recibidos por externo. Luego, tenemos
como fortaleza esto. ¿Y la debilidad es cuál? ¿O hay varias debilidades? No, la debilidad dice usted que es No, la... es que acá vemos fortaleza y oportunidad. Ajá, la fortaleza ya la tengo. ¿La oportunidad es cuál? La 1. Sí, que es el aprovechamiento de los recursos públicos. Nosotros pusimos como Oportunidad y fortaleza. Dice utilización correcta y eficiente. Es que, por ejemplo, profe, esta parte nosotros, el análisis que estamos haciendo es el FO, FA, DO, FA. Que, por ejemplo, el FO es una estrategia ofensiva. El FA es una estrategia defensiva. El DO es una estrategia de reorientación y este es de estrategia de supervivencia. Sí, pero Por esta eso el FO FA, es ofensiva porque está tomando en cuenta algo positivo y positivo. Claro, ¿Sí? sí. Sí, no, todo es positivo. Es como decir, están pensando como en cómo mejorar. Pero ustedes vieron que ellos no están utilizando eso de manera eficiente y correcta. a eso vamos, porque, por ejemplo, queremos hacer una reunión con don Jorge para cuando ya unamos tomar las respuestas de la encuesta, ver si está correcto el análisis que estamos haciendo, porque no sabemos si eso ya se hace o no. Sí, porque puede ser, esto ofensivo puede ser redundante, puede ser que ya Sí. eso se esté haciendo, sería como mejorar un poco, Claro. pero esas están bien, pero las más importantes son aquellas donde lo positivo se usa para contrarrestar lo negativo y sobre todo los nodos críticos que ustedes estuvieron viendo arriba. Entonces, por ejemplo, aquí dice oportunidad, ¿verdad? Pensemos en oportunidad y vamos a pensar en una debilidad. Debilidad, acá tiene usted una, ¿verdad? Dice 1D, 1O. Dice falta de hábitos de estudio de algunos estudiantes. Entonces dice utilizar recursos para crear aprendizaje didáctico y práctico. Ok, eso está bien, pero entonces ahora ustedes tienen que ver el cómo eso se podría hacer. Porque alguien le podría decir, bueno, eso es obvio, usted ve acá A y aquí B y dice use A para B, ajá, pero ¿cómo? Ya. ¿Sí me entiende? O sea, concrételo, ajá, deme unos ejemplos. Entonces puede ser que los ejemplos ustedes los vean o digan, bueno, en Entonces tal institución o en tal país sí, lo hacen así. O le pero preguntan a las profe, personas allá de la unidad, ¿cómo usted cree que pudiese hacer esto? entonces podríamos, una vez ya reconocido como los cuadrantes, por decirlo así, acá hacer otro que no se pues, diga 1D, 1O, y como el proceso para hacerlo. Sí, sí, eso se les puede hacer demasiado extenso, por eso sería Mejor importante que aparte. ustedes Sí, hicieran lo más explícito posible acá o un sí. pequeño ejemplo o luego abajo para, si se le va a hacer muy extenso, hacerlo para lo que ustedes vean más relevante o Ya. hacerlo como ejemplo, decir, lo que vemos más relevantes es oportunidades versus debilidades y tal vez fortaleza versus amenazas, etcétera, o debilidades y amenazas. Entonces, No ¿qué hacer enfocarnos aquí? no enfocarnos en los 4 cuadrantes, sino que más como en los que pueden ayudar al... Podría ser. Los que sean innovadores, los que ya no existan, como una Exacto, cosa. exacto. Innovador y que tiene que ver con la problemática más importante. Pero ustedes podrían seleccionar también una de FO, decir, bueno, FO no es muy relevante, pero acá podría hacerse esto. Luego, de los otros vemos críticos, tal, tal y tal. ¿En qué consistirían? En esto, esto, esto y esto. Pero recuerden que también ustedes, este gráfico que ven acá, digamos, ese cuadro que ven acá completo, tienen que relacionarlo con otras operaciones que tengan en otro lugar, que quizás de acá sacar un insumo para, digamos, juntar con otras operaciones. ¿Sí me entiende? Porque no puede quedar esto aislado y lo otro aislado. Hay que juntarlo todo en algún momento. Entonces, en la medida de lo posible, ok, concentrarse en esto, pero pensándolo en el objetivo principal, que es el que esto sirva de insumo para diseñar operaciones que se están diseñando en otros lugares también. Entonces, ambos deben juntarse y complementarse. Porque ustedes están diseñando operaciones en otros lugares, ¿verdad? Queremos en el objetivo 3 después realizar otra, acá mire, en esta parte. Exacto. Que es la actividad número 2 del objetivo 3. Ahí queremos como generar reportes, diagnosticar situaciones. Ok, porque ustedes fíjense que ustedes fueron al PESTEL también, entonces del PESTEL también podrían aparecer.
Sí, sí. Sí, pero ahí como que me hace como más sentido de tener eso como más práctico, más que se puedan generar. Sí, allá se ve como mucho más justificado y aparte Sí, de eso. eso vienen de encuestas. Entonces, aquí de repente es como más global, es un poco especulativo de uno. Entonces, esto podría dar incluso un contexto amplio, pero allá le da la oportunidad de ir a más detalle y algo que está respaldado en lo que dicen, digamos, los entrevistados, que le dicen, alguien le dice, bueno, pero ¿por qué usted dice esto? Bueno, aquí está, en una entrevista, etcétera. Ahora, luego usted tiene también que ver, como en los otros grupos, como les comentaba, un poco la viabilidad de eso y cómo estaría impactando aquella problemática, que en el caso de ustedes no debe ser difícil de ver porque la entrevista fue orientada en ese sentido y todo esto viene como resultado de esas entrevistas. Sí. O de esas encuestas. Sí, profesora, entonces eso no estaríamos viendo esta semana, pero vamos a cerrar la encuesta entonces. Ajá. Por ejemplo, ustedes tienen aquí en DA, dicen crear instancias entre padres, apoderados y alumnos para generar conciencia de la importancia de establecer hábitos y estudios. Fíjense que cuando ustedes lo ven así, estos son como lineamientos, como están haciendo algunos de los grupos. Son grandes lineamientos y está muy bien, pero quizás algunos están más concretos que otros. Y lo otro es que para algunos, no necesariamente para todos, sería interesante ver el cómo. Porque ustedes podrían decir, bueno, esto es muy amplio y en este proyecto nos da la oportunidad de ver el cómo de todos, pero seleccionamos algunos, los más importantes, y hemos visto junto con las personas de la organización el cómo lograr esos grandes lineamientos. Y por otro lado también hemos visto su viabilidad, los recursos que se necesitan, ¿verdad? Y el cómo impactan a la problemática inicial. Por supuesto, este trabajo tiene que ser ampliado porque esto es muy, muy amplio. Ustedes están dando un marco, mucho insumo, pero quizás más del que puede manejarse en el proyecto de grado, de título. Ya. Eso sería por nuestra parte, profe. Nosotros le queríamos preguntar, el viernes nosotros tenemos que enviarle a usted como un avance, ¿cierto? Sí, pero ustedes véanlo de manera estratégica cuando tengan algo bien consolidado. Si usted dice, no lo tengo el viernes, sino que lo tengo el sábado o el domingo, lo manda el sábado o el domingo. O si lo tiene el jueves, lo manda el jueves. Sí, lo Ya. importante es que haya ustedes están trabajando bien y que tengan algo bien consolidado. Ya, porque eso vamos a querer recibir como su retroalimentación de lo que vamos a hacer aquí en la estrategia. Pero por eso yo creo que lo vamos a tener así, teniendo fe, el sábado, domingo, con las niñas. Entonces, bueno, ustedes concreten algunas preguntas, algunas dudas que tengan, las concretan bien en el correo, en el email, o aquí en el documento, me mandan el documento Word y ustedes mandan algunas preguntas allí como mensajes, insertar un mensajito aquí al lado a la derecha, y allí me hacen preguntas específicas refiriéndose a lo que sea necesario allí. Pues. Y luego yo les puedo responder en el email y aquí dentro del mismo documento también. Ya, profe, bacán. Eso es lo importante de trabajar con algo editable, que ustedes pueden hacer preguntas y yo les puedo responder allí directamente también. Claro, la idea inicial era haberlo hecho en el Drive, pero entonces se les daña el formato. Entonces vamos a hacerlo con el documento final, que es este. Ya. Eso sería por nuestra parte, profesor. Bueno, muchas gracias. Está muy bien. Creo que quedan ustedes nada más. Sí. Entonces estuvo el grupo 1, grupo 3 y ustedes, grupo 6, ¿no? Sí. Inicio, medio y fin. Y quedó pendiente el 2, el 4 y el 5, ¿no? Que en ese Profesor, caso, veo una más crítico pregunta. el 4 porque no entregó nada la vez pasada, ¿no? Ahí tenemos un problemita. Ajá, sí, dígame.
Espérame que voy a compartir. Profesor, por ejemplo, ¿cómo podemos incluir en el PESTEL en esto? Ajá. Hasta ahora vamos a ver qué han hecho ustedes con el PESTEL, ¿verdad? Ustedes identificaron algunos elementos importantes a nivel, por ejemplo, político, económico, etcétera, ¿verdad? Ahora, recuérdenme hasta dónde han llegado, sin movernos de acá. Ajá. Los identificaron y qué más han hecho con ellos. No sé si puede ver, ¿está viendo el PESTEL que estoy mostrando o no? No, O bueno, No, si no quieren se puede. ponerlo, el si FODA. quieren ponerlo también, como quieran. Es que parece que estoy compartiendo una pura pantalla. Ahí, mire, nosotros esto habíamos analizado con el PESTEL. Que por ejemplo en la parte política habíamos puesto que el respaldo del gobierno con el Mineduc básicamente, Ajá. el respaldo de corporaciones también hacia Puede los subir un padres. poquito. El político es el primero, claro, por la P. Sí. Está leyendo ahí en la primera, ¿verdad? Que dice respaldo Sí. del gobierno mediante. O sea que ustedes están diciendo allí que eso existe, es decir, que hay el respaldo, que eso es un hecho, Sí. es lo que dicen, ¿verdad? Sí. Luego que hay apoyo del gobierno, que hay respaldo. Esto que está acá es como, son como algunas oportunidades, ¿no? Sí. Luego Sí, dice nivel no. socioeconómico de los padres y apoderados, pero este nivel socioeconómico, ¿qué? ¿Es alto o es bajo? Eso depende del caso, ¿no? Ah, Sí, del caso. Sí, por ejemplo, acá nosotros, en el caso de los municipales, el tema ¿dónde está aquí? Nivel socioeconómico de los padres es bajo. Y en el nivel de los particulares subvencionados es medio. Ok, Nivel entonces ustedes socioeconómico. tenían este análisis, por decir algo, cuando es bajo, eso sería como una amenaza, si está en el contexto, ¿verdad? profe, y ahí también podemos relacionarlo con la encuesta, porque había una pregunta de nivel socioeconómico. Ah, ¿verdad? Claro, pueden Podríamos relacionarlo, darlo- pero entonces traten de ver esto en términos de amenazas, debilidades, etcétera. El asunto que yo veo acá es que acá ustedes tenían más detalle en comparación con aquello, porque ustedes lo colocaban de acuerdo a la segmentación de los colegios, mientras que allá tendrían que ver entonces, aquí era según la segmentación y aquellos dos colegios caen dentro de uno de estos segmentos, ¿verdad? Que si subvencionado, etcétera. Ujú. Entonces quiere decir que la información que tienen allá coincide con la de acá Sí, al traer el colegio y colocarlo en ese segmento. sí, tendremos como que dividirlos por colegio y ver si efectivamente los de los particulares tienen más decil. Ustedes tendrían que hablar de algunas debilidades y ese tipo de asuntos, ¿verdad? Tomando en cuenta el Ujú. PESTEL en general, pero luego entonces, y luego ir a ese detalle que tienen allá y luego entonces relacionarlo, agregando algunos de acá del PESTEL a los dos colegios que dieron respuesta, pero Oye, pensando en que esperen, esos colegios caen en ese grupo. niña, una pregunta. Estos dos colegios, por ejemplo, José Manuel Balmaceda, ¿es por particular o municipal? Municipal y el Altoe es particular subvencionado. Ah, ya, qué bueno. Claro, entonces ahí ven ustedes Hoy la que somos coincidencia. suertudas. Ahí está la relación. Sí. Ay, sí. Hoy se fue mucha suerte esos dos colegios. Entonces, cuando dice municipal, entonces ya tienen del PESTEL, ya ustedes dicen, bueno, aparte de estas características para este colegio, ¿Ya? tenemos aquellas que vienen del PESTEL, que dice, por ejemplo, relevante, dice que quizás menos ingresos, etcétera. Entonces ya ustedes saben que van a traer de acá. Entonces podríamos nosotros desde el PESTEL añadirle acá al FOD alguna como cuadrante. Una Claro, cosa de así. acuerdo al Ya, contexto bacán. de ese colegio. Ya, ahí sí. Para cada uno. Claro, luego entonces ustedes dirían, cuando el trabajo se haga el año que viene, la sugerencia es
continuar ese trabajo de relacionar, alimentar esto con aquello que teníamos del contexto dado por el PESTEL, porque el PESTEL lo que está dando es un contexto general. Luego ustedes tienen algo más específico, pero de aquel PESTEL, lo que corresponde con ese tipo de colegio, lo pueden traer y realimentar lo que Sí, incluso hasta cuando nosotros generemos las estrategias podemos igual tomar en cuenta datos del PESTEL por el tema, por ejemplo, si no sé, queremos ver que en destinar recursos CEP, considerar que tiene apoyo de corporación y cosas así como lo mencionaba en el PESTEL. Exactamente. Entonces Sí. ustedes acá podrían generar estrategias para colegios de este tipo que fueron los que respondieron, pero quedaría pendiente estrategias para otros colegios que ustedes podrían tal vez especular qué podría ser, pero quedaría como trabajo de la institución hacer eso para el año que viene. Ya. Eso, profe. Gracias. Sí, aparte del PESTEL, tenían otra información, pero esa ya era más concreta de datos, ¿verdad? Pero así ustedes ya no. Ese fue lo que hicieron aparte del FODA, ¿verdad? Inicialmente, FODA y PESTEL. Sí, FODA y PESTEL fue lo que hicimos. ¿Y de ese FODA inicial tienen cosas que trajeran para acá o no? Porque ese FODA también les dio cierta información. Sí, es que por ejemplo todo lo que hicimos en esto es a raíz del FODA nomás. No... Ok, aquel FODA orientó esto. Entonces Sí, ya fíjense. solo los FODA. Es como que ustedes están a dos niveles, ¿verdad? Un primer nivel de análisis que es el genérico, donde está aquel FODA y aquí está el PESTEL en general. Y luego el PESTEL lo llevaron a detalle. Luego viene un segundo nivel de análisis orientado por aquel primero, donde ustedes hacen estas entrevistas, pero resulta que responden dos colegios. Entonces, para esos segmentos donde están los dos colegios que responden, vendría un análisis por acá y otro por allá, trayendo para cada uno de ellos lo que le da aquel contexto, ¿verdad? Lo que dice aquel contexto, o sea, aquel análisis inicial respecto a esos segmentos, a esos colegios. ¿Sí? Y quedaría pendiente para futuro de la institución continuar ese análisis, quizás buscando más información para esos segmentos, pero además de eso, buscar información para los segmentos para los cuales ustedes no obtuvieron información. Claro. Entonces, sería hacer una matriz como esta, considerando primero ver este análisis como general, luego considerar con la encuesta y luego añadirle el PESTEL. ¿Una cosa así? Para que tenga más consistencia al final este esquema. Podría ser, pero también si se les hace más amplio, de repente sí, aquel de allá muy general para aquellos, pero luego entonces para estos, para el ámbito del colegio que respondió A y el colegio que respondió B, y luego de repente comparar y ver qué es general también. Sí. Ahora, fíjense todo lo complejo que se vuelve un estudio de estos cuando se comienza a hacer de manera seria como ustedes lo están haciendo. Eso es un monstruo. Entonces, eso requiere un equipo por detrás y requiere mucha colaboración de la institución. Por eso muchas instituciones no se meten en trabajo estratégico porque, o por lo menos de la manera como ustedes lo están haciendo, porque implica un gran esfuerzo. Y normalmente las instituciones están más ocupadas en el día a día y eso es parte de la gran problemática histórica porque no se miran estratégicamente, porque ese día a día no... Sí, porque, profe, ocurrió un problema que ahora me estoy dando cuenta. ¿Cómo? Es que mire, por ejemplo, nosotros, acá, ¿dónde está? Ya, el caso 1 y 2, el colegio que nos respondió que va en este caso es el Balmaceda. Y el Balmaceda es municipal. Y se supone que nosotros, es uno de los, si no por decir que uno de los 2 municipales que estaba en este análisis, porque todos los demás son particulares subvencionados. Sí. Okay. Entonces, no coinciden nosotros que decíamos que la mayoría de estos colegios, por ejemplo, del caso 1 y 2, son particulares subvencionados. Pero el que nos respondió es justo uno de los pocos municipales. Y el FODA. Y el FODA, es que eso es lo otro. O sea, espera, y en el caso 3, es que, profe, no sé si puede entender, pero hay una discrepancia, porque, mire, y en el caso 3, la mayoría son municipales, pero justo el que nos respondió es un particular subvencionado. Uno de los pocos particulares subvencionados.
Ajá. No sé qué vamos a hacer. O sea, ustedes tienen respuestas. Una de las respuestas es de los subvencionados y otra municipal, ¿verdad? Sí, Claro. pero no concuerda con el tema de que nosotros decíamos que el caso 1 y 2, en sí la mayoría son particulares subvencionados. De los 13 colegios parece, 2 eran solo municipales. Y O sea justo que este uno de esos colegio nos no cuadra respondió. dentro de la categorización de No, colegios que dieron inicialmente. no. Y en el caso de otro tampoco, porque, por ejemplo, en este caso 3 casi todos eran municipales, entonces nosotros todo esto, por eso los dividimos en casos, porque nos dimos cuenta que el caso 1 y 2 contemplaba casi todos o sea, particulares que eran como colegios, por decirlo, mejores, y en el caso 3, donde había como una déficit de postulaciones y cosas así, Ajá. coincidía con que eran municipales, pero el tema de la encuesta nos respondió uno que es particular. No sé cómo lo vamos a hacer. O sea que porque ustedes no querían era más un municipal, pero sí les sí, respondió municipal, ¿no? pero en el caso 1 y 2, Sí. que acá nosotros teníamos que eran Podríamos los... hacer darnos vuelta a los FODAS, po. ¿Cómo? O sea, al revés nomás, po. O hacerlo por administración, pues, tipo de administración. No por caso único, sino solo administración. Por tipo de administración. Sí, Claro. porque uno es municipal y el otro es particular. Exacto. Claro, esa sería la solución. No dividirlos por caso. No, 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 no. No. Ahora, claro, el asunto es cuando ustedes dividieron los casos, bueno, ustedes iban con la buena intención de estudiar los 3 casos, pero esto fue los que respondieron, entonces para Claro. estos que respondieron vamos a hacer el análisis. Sí, porque, mire, por ejemplo, acá si recuerda, nosotros en el caso 1 y 2 eran los que tenían como muchas postulaciones y no tenían muchas vacantes, entonces eran colegios como muy cotizados, por decirlo así. Ajá. Y coincidía que en su mayoría eran particulares subvencionados. Y en el caso 3, donde existía como un déficit de postulaciones y un alto número de vacantes disponibles, coincidía que casi todos estos colegios eran municipales, entonces por decirlo un poquito como malos, como por decirlo. Ya, claro, yo tengo uno cerca que es municipal y tiene muchas postulaciones también, que es como contrario a Sí. esos 2 casos. Pero es la minoría. Es la como, minoría. Sí. Sí. Sin embargo, cuando uno entra al colegio y aparentemente es muy bueno, a pesar de ser municipal, pero cuando uno entra y comienza a ver detalles, no es que es tan bueno. Mm, Es sí, que conseguirse pero- uno bueno no es tan sencillo, ¿no? Incluso para lo que se paga, aquellos que son subvencionados, como el internacional ese que está allá, los que están allá al final, no es Ujú. que son tan buenos para el dinero que se paga. Lo único bueno es que aprenden un idioma los estudiantes, pero en relación a la calidad de la educación, para lo que se paga no hay una relación apropiada de calidad-costo. Claro. Pero, por ejemplo, este que nos respondió, porque, por ejemplo, todos estos son particulares subvencionados, particulares, y esto quiere decir todos los niveles a los cuales se postula y no hay vacantes, casi no hay vacantes. Entonces, el Colegio José Manuel Balmaceda es como uno como de los municipales, como que está catalogado como bueno, porque tiene mucha demanda, pero es municipal. Y creo que acá hay este municipal y uno más, son como 2. Todos los demás Ya. son particulares. Y por Y en este casualidad caso- cayó en ese, respondieron en ese. Sí. Y en este caso, casi todos son municipales, excepto este que es particular y otro más que no recuerdo más, pero... Y justo que este en particular es como malo, por decirlo, porque tiene muchas vacantes disponibles y nadie postula. Y todos estos niveles son los que tienen esa paradoja de que tienen muchas vacantes y nadie postula. Y justo este es particular subvencionado. Entonces nosotros teníamos como esa teoría de que en este caso prevalecían los particulares subvencionados y todo, pero en la encuesta nos respondió justo el municipal, entonces ahí vamos a tener que cambiar el tema de casos por tipo de administración. Sí, para que sea más coherente. Sí, más coherente, sí, porque se van a cruzarla. Bueno, No, pero eso aparece siempre, esa es parte, un proyecto de investigación tiene eso. Uno hace un plan, como el ejemplo que yo les hago siempre, subir la montaña y después el plan no, y ahora cuando ellos vayan a hacer
un plan a más largo plazo e implementarlo, más sorpresas se van a llevar seguro. Sí, Eso es porque planificación. hubiese sido limpio, este hubiese sido particular y este hubiese sido municipal, pero no. Ahora Bueno, imagínese que usted continúen buscando más información y le sigan apareciendo sorpresas de ese tipo. Tienen que inscribir la tesis el año que viene de nuevo. no, pero puede que sea hasta para mejor esto que pasó, así que... Claro. Sí, es verdad. Porque no, ahí tenemos más considerado todas las variables. Bueno, si les gusta demasiado este proyecto, pueden inscribirlo de nuevo el año que viene y siguen un año más. Ah, No, gracias. depende ahí. No. Pero después queda como ese gusto de que hoy pude haber hecho esto y no sé, yo creo que va a quedar esa sensación. Sí, pero hay que, digamos, tomar en cuenta las restricciones de tiempo también. Sí, sí. Bueno, totalmente. quizás alguna de ustedes la contraten allá y luego continúe el proyecto allí en ese lugar. El sueño de la José. Yo sí, vemos a la José ahí. Sí.